Bendecimos tu vida y agradecemos el que abras tus puertas para escuchar el devocional con el pastor Óscar Hernández. Anhelamos que sea de gran bendición el siguiente tema y que lo disfrutes de la misma manera que lo hacemos los que colaboramos en este gran ministerio. Bendecimos tu vida en este hermoso día lleno de bendición, como siempre, de parte del Eterno sobre nuestras vidas. Y estamos ya con muchas ganas, entusiasmo para compartirte nuestro tema correspondiente a este día, nuestros devocionales. Sin antes recordarte nuestro canal por YouTube, Devocionales Óscar Hernández. Estamos ahí para poder compartir con otros contactos estos mensajes de la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy: arrepentimiento y perdón. La base bíblica está en Hechos capítulo 3, verso 19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. El pecado nos puede conducir a la destrucción física, moral y espiritual. ¿Lo sabías? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, dijo el Señor en Romanos capítulo 3, verso 23. El pecado es infringir la ley, es errar al blanco y es estar alejado de Dios. En el Salmo 19:12 el rey David expresa que existe pecado por ignorancia. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, dijo David. Pero en el siguiente versículo enfatiza el pecado por rebelión. Él dijo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando alguien peca de manera permanente sobre algo, es considerado como un soberbio, y toda soberbia tiende a convertirse en rebelión. ¡Wow! Dios puede perdonar el pecado por ignorancia y por rebelión. Sí, claro. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero al perdón de todo pecado le antecede un arrepentimiento genuino de quien peca. Proverbios 28:13 nos declara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La justificación del pecador es cuando es absuelto de sus pecados y libre de toda culpa. ¿Cómo puedo confesar y apartarme de mi pecado? A través de un cambio de mentalidad. La mente es el campo de batalla en donde puedes albergar cosas buenas o cosas malas, positivas como negativas, puras como vil basura. Lo que permitas que llegue a tu mente es lo que te llevará a la acción en tu vida. Alguien dijo que uno es lo que piensa, y si lo que piensas es corrupción, maldad, engaño, lascivia, entonces tu vida se verá envuelta en ese pecado. El arrepentimiento te lleva a renunciar a las cosas sucias que empañan tu vida y te alejan de Dios. El arrepentimiento te conduce a no albergar cosas de maldad y dar apertura a las cosas que edifican y te hacen ser una persona con principios. El arrepentimiento provoca que la palabra sea inquirida por ti para tener un cambio de vida. El arrepentimiento te ayuda a no ser soberbio para llegar al nivel de la humildad, en donde no apetezcas las cosas que pueden destruirte física, moral y espiritualmente. El arrepentimiento te lleva a volver en sí, como el caso del hijo pródigo, que después de reconocer sus pecados quiso regresar a casa de papá. Todo aquel que se arrepiente y abandona su estado de maldad tiene que regresar a donde está papá Dios, como muestra de su cambio. Cuando la persona está en pecado, tiene un problema mental. El pecado es algo irracional, es una locura. Por ello, es necesario que el pecador se vuelva a Dios, que es misericordioso para perdonar la maldad del hombre.
Por último, el libro de Hechos 26:20 nos indica que todo aquel que se ha arrepentido tiene que mostrar obras dignas de su arrepentimiento, dice la palabra. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Nadie puede evaluar el arrepentimiento de un individuo sino él mismo siendo sincero delante de Dios. El mensaje central del Evangelio de Jesucristo fue: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Conclusiones. Una persona arrepentida adquiere un corazón contrito y humillado delante del Eterno. Una persona arrepentida es considerada como justa, y la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Una persona sin arrepentimiento es como una oveja descarriada, pero quien se arrepiente es considerada como una oveja dentro del redil del buen pastor. Reflexiona. El pecado nos puede conducir a la destrucción física, moral y espiritual. ¿Tienes problema con este virus de la maldad en tu vida? El pecado es infringir la ley, es errar al blanco y es estar alejado de Dios. ¿Cuál es la condición de tu vida en cuanto al pecado? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu vida encubre ciertos pecados a los que no has querido renunciar. Al perdón de todo pecado le antecede un arrepentimiento genuino de quien peca delante de Dios. ¿Estás listo, lista a manifestar un arrepentimiento genuino en tu vida? Espero que sea de utilidad este mensaje para tu vida. Arrepentimiento y perdón. Arrepiéntanse de sus pecados, dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y el Dios Todopoderoso no tendrá ningún problema en perdonarlo. Si tienes problema con la maldad, si tu vida está descarriada, es el tiempo de volver a casa con papá con un arrepentimiento genuino para empezar una vida diferente, en obediencia y instruidos con la palabra de nuestro Dios. Deseo que tu vida esté vinculada con la del Padre Celestial, bajo su unción, y que podamos caminar en obediencia todos los días de nuestra vida delante de Él. Espero encontrarte mañana, si Él nos concede vida, para seguir edificándonos y escuchándonos en otro devocional bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Si fue de tu agrado este mensaje, compártelo con tus contactos y recomienda nuestro canal de YouTube, Devocionales Óscar Hernández. Vive intensamente este día y que el Eterno te bendiga y prospere siempre. Bendiciones.